Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, entre dos. Programa de adoración y alabanza, entre dos. Con Abdiel, Sebastián y César Sá. Entre dos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Entre Entre dos, con Abdiel, Sebastián y César Sá. Entre dos, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Entre dos. Programa de adoración y alabanza, entre dos. Con Abdiel, Sebastián y César Sá. Entre dos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Entre dos, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, estamos aquí en un podcast más con Abdiel, Sebastián y Otra vez, grabando el episodio que número que es. este es yo ya no sé qué es Bueno, es el episodio que corresponde al mes de septiembre. septiembre. Septiembre, el mes de los huracanes. Pero Pues, y ya pasamos uno, gracias a Dios no pasó nada. sí, Pero no nos da agua, no nos vamos a meter a ese tema. no. Ahora al invitado, porque yo estuve en un encuentro de hombres, Ahí lo conociste. lo vi tocar, Ajá. lo escuché, tocaba bastante bien el saxofón, pero no tuvimos ese privilegio de conversar hasta cuando nos sentamos a la mesita. Comenzamos un par de detalles, nos comenzamos a conocer y dije, ay, qué brutal, qué chévere, alguien que por lo menos sabe de música y no lo enfrenta, no lo afronta como otros. No la ardea. Sí, exacto, porque hay mucha gente, este tema es de adoración, como ustedes pueden ver, Eso caliente tempranito. exacto, como ustedes pueden ver, en todos los podcasts anteriores hablamos de adoración y alabanza. Sí. Pero eso es algo ministerial, no es algo solo de decir yo toco bien, yo soy el mejor y pues el querubín andando, no. Entonces, lo particular es que sabe de música, pero no lo dice mucho, pero sus acciones lo demostraron, al menos en esos 2 días que él estuvo, se demostró mucho esa integridad de adorarle al Señor con respecto a su instrumento. Pero hoy, yo le estoy diciendo algo basiquito que yo lo conocí ese día. Yo realmente no sé quién es, pero Abdiel tiene una reseña mejorcita porque lo conoce, creo. Tienes que conocer a la gente que viene aquí. Tienes que conocer a la gente que viene. Siempre es Abdiel. No viene. No siempre, pero sí, bueno, pues junto a su esposa Mirnali Carraquillo, ¿verdad? Pastorear la iglesia que yo persevero allí hace ya por unos cuantos añitos, más de 30. Y ahora veníamos hablando en el camino, ¿verdad? Porque venimos juntos hasta este lugar. Y salió el tema de cómo o cuándo nos conocimos y fue en un campamento. Sí, Hace, yo creo que más de 5 años. Más de tiempo. Yo creo que hace como más de 10 años, yo estuve dirigiendo y cantando en un campamento con un amigo querido que se llama Alexson. Y uno de los recursos que fue a predicar fue la pastora Mirnali. Y nosotros estuvimos ese fin de semana con el pastor Giovanni Román. Me acuerdo que se llamaba Llena tu cuerno de aceite porque Dios tiene un plan. Brutal. Y entonces ahí fue que realmente nos conocimos, nos vimos por primera vez y obviamente las vueltas que da la vida y que Dios tiene no las sabemos. Y hoy día, ahora en el mes de noviembre, se cumple 1 año que están pastoreando la iglesia que yo asisto, ¿verdad? Así que, pues yo creo que en estos meses ha sido suficiente para conocernos, para compartir muchas cosas, para adorar juntos. Así es. Porque ya él lo dirá, pero él está en el piano y en el saxofón en la iglesia.
Y ha sido una experiencia bien buena, enriquecedora, que en verdad nos hemos podido conocer mejor, adorar juntos. Y hay esa compenetración cuando uno tiene gente con la que puede adorar y hablar de música, como tú dices. Y ha sido una experiencia bien bonita. Bueno, ahora sí, pues ya es algo que nosotros sabemos, pero que nos diga él, sí, realmente, bienvenido a este podcast de adoración y alabanza. ¿Quién es usted? Preséntate ahí. Gracias por la invitación. Primero que nada, Dios les bendiga mucho. Ven. Y a las personas que están pues prestas a ver el contenido que esta plataforma está tirando mensualmente, ¿verdad? Si no me Y una vez al mes. Está no, perfecto. verme. Así que responde el nombre de José Rivera, José Enrique Rivera. Pertenezco, pues, junto a mi esposa estamos pastoreando Casa de Bendición, ahí en el hermoso pueblo de Mayagüez. Y pues, estamos por aquí para ser interrogados. Y pues, sí que compartir un rato de todo lo que el Señor, pues, nos ha dado. Es interesante porque no habló prácticamente todo lo que nosotros dijimos. Y es justamente lo que yo les decía, es alguien que sencillo, ¿sabes? Alguien bastante humilde, muy sencillo. Sí. Y eso es muy bueno tener a gente así. Pero nada, hoy vamos a hablar sobre la mayordomía y es algo que, que cuando lo comenzamos a hablar con Abdiel, cuando él me dijo, pero yo fui el que le dije, oye, pero ¿por qué no le llamamos al esposo de tu pastora? Me dice, ¿de verdad? Sí, porque como yo lo había visto, y la mayordomía es justamente eso. O sea, la mayordomía no lo tienes que alardear, lo tienes que hacer. Tan simple como eso. Entonces yo dije, Y se demuestra no diciéndolo, sino con tus acciones. mire, es más, un mayordomo muchas veces ni siquiera te saluda, ya con el simple hecho de abrirte la puerta y pasarte, ya hizo un montón. Eso es lo que hace un mayordomo en realidad en una casa. Sí, la administración. Exacto, y manejar todo un protocolo. Pero la mayoría en la parte del Señor es mucho más compleja. Y es justamente alguien que lo demuestra en el sentido de, yo soy bastante visual. En la forma como trajo su saxofón, en la forma como lo limpió, en la forma como lo colocó y en la forma como tocó. Yo dije, no es que sabe, yo dije, él cuida su instrumento. Punto. Y si cuida un instrumento que puede costar 500, 200, 300, 1000 o 2000 o 3000, cuida todo lo que venga. Y ahí es donde yo dije, esta persona tiene que estar aquí. Pero para la mayordomía hay que entender primero a quién servimos. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? O sea, ¿cómo te encontraste con Jesús? Yo siempre digo esto porque en mi caso, yo nací en una iglesia cristiana, criado, yo no tuve mamá y papá. Mi mamá y papá fue la iglesia. Entonces mis valores son cristianos, pero yo acepté a Cristo en mi corazón a los 12, 13 años. A los 18 tuve un encuentro con Jesús. Y es otra cosa. Una cosa es aceptar, una cosa es bautizarte y otra cosa es que Él sale y te dice, mira, te mando a hacer esto. Y tú dices, espérate, ¿y cómo es esta vaina? Pues a eso me refiero, a ese encuentro en particular. Que pues mira, yo vengo de una familia en la cual pues en mi desarrollo en mi niñez, mi madre era apartada, se había apartado de los caminos del Señor. Mi padre pues nunca lo conoció en ese entonces, pero tenía una abuelita, mi abuela, que siempre me llevaba a la iglesia, siempre se encargó, tuvo ese rol de llevarme a conocer al Señor. Y a través de ella, yo comencé a dar mis primeros pasos en la iglesia, y a la escuela bíblica como todo niño. Y no fue hasta los 8 años cuando acepté al Señor. En medio de una campaña, sentía que Sí, la necesidad. tenía que pasar al frente. Y hice profesión de fe y por ahí comencé a el caminar cristiano. No, mi vida sigue transcurriendo hasta los 18 años, De hecho. cuando tengo un encuentro con el Señor bien personal, que me cambió la vida y comencé a Direccionar. de otra manera. Es interesante, ¿no? Porque no hablamos mucho del encuentro personal porque no es porque no queramos. Realmente es bastante profundo el Señor cómo nos llega a recoger y en el momento que nos llega a recoger y cómo nos llega a recoger.
hay un texto bíblico que a mí me encanta bastante y esta historia es de Pablo, el mayor asesino de la historia. El Señor le dejó ciego. ¿Usted cree que él va a decir, mira, yo fui el mejor asesino y el Señor me encontró? Él muchas veces en sus cartas, y ustedes pueden ir a leer todas las cartas de Pablo, él nunca menciona ese en particular. Él dice mis llagas, él dice el dolor, todo lo que sufro es por la iglesia, por lo que amo al Señor, pero nunca te llega a ese encuentro de decir, mira, así el Señor me encontró. Porque es un encuentro personal. Todo mundo tiene un encuentro personal. Y el Señor sabe cómo nos toma y cómo nos llama. Y así que es bastante interesante eso. Primero, antes de conocer qué es la mayordomía, hay que saber quién es nuestro dueño. Y los tres hemos tenido en ese Servimos. Exacto. Y por ahí va la segunda pregunta, que también tiene que ver con algo de mayordomía, que es la fe. Sí, sí, dice, ¿cómo vives tu fe en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? En la universidad, en los lugares donde te desenvuelves? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo demuestras? ¿Cómo vives tu fe? ¿Cómo esa convivencia con la gente? ¿Cómo puedes juntar una cosa con la otra? De que estás en tu vida diaria, pero no dejas de ser mayordomo, no dejas de ser siervo, no dejas de ser cristiano, que es lo que nos distingue a nosotros, ¿verdad? Hacemos nuestra vida, pero vivimos de una manera diferente. ¿Cómo vives tu fe en esos escenarios diferentes que te toca, pues, ejercer y trabajar? Pues mira, Abdiel, es sencillo y complejo a la misma vez. Tiene su particular y tiene su complicidad. Pues mira, es como dice el buen puertorriqueño, vivir el día a día. Tú más o menos puedes trazar un futuro, lo que uno en un futuro quiere ser, pero está en uno el día a día, perseverar, permanecer y administrar eso que Dios te ha dado, maximizarlo y tratar de llegar a más vidas posibles en cuanto sea posible. Por ejemplo, sabemos que aquí en Puerto Rico las leyes laborales te prohíben hablar de la religión. Puedes tratar de buscar herramientas y tratar de buscar diferentes puntos donde puedas llevar el mensaje sin sonar, como dicen, muy religioso. Y esto pues lo da el Señor. Y he tenido experiencia en el lugar donde trabajo actualmente y he visto la mano del Señor obrar de muchas maneras, de muchas maneras. Y básicamente es eso, es saber administrar lo que Dios te ha dado en el momento indicado, en el aquí y el ahora. De lo demás el Señor se va a encargar y el futuro, pues Dios sabe lo que tiene para con uno. Muy importante permanecer y ser un buen mayordomo en lo que estás haciendo, en todas las facetas de tu vida. No tan solo en ser un buen padre, ser un buen hijo o un buen líder. Es saber ejecutar todo eso en todos esos escenarios. Así es. Y me encanta porque vamos, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la confesión de fe? ¿Qué tiene que ver la fe? Que tiene que ver mucho, porque miren, la mayordomía tiene que ver con algo tan simple, y es a quién servimos y a dónde vamos a terminar. Es tan simple, nosotros nacemos, crecemos y morimos. El punto es a dónde va a ir cuando muera. Pues en nosotros tenemos como en un podcast me encantó, somos esclavos de Cristo, pues tenemos un dueño que a ese dueño nos debemos. Entonces nuestra encuentro con Dios siempre tiene que ver con un llamado. Y ahí llega el punto. La mayordomía no llega porque tienes un instrumento, porque tienes algo. Es porque el Señor te está llamando a algo. Y siempre yo voy a lo más básico. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y bautizándoles, bla, 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 pero llega un punto donde dicen, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Tan simple como eso, tu confesión de fe, díselo a otro que también necesite escuchar de que existe un Dios. Ese es el primer paso de mayordomía. Por eso vamos así, ¿no? Por eso vamos y con nuestra fe que vamos a un mundo donde, yo lo he dicho en algunos podcasts y Gabriel me ha escuchado, vivimos en la época con más apatía cristiana que hay. Antes se llenaban los cultos, hoy hay que arrastrarles a los cultos, hoy ya no quieren ir a los cultos, hoy ya todo es online, todo es a lo rápido. Se está enfriando la gente. Antes le decías Dios te ama y ahora te quedan viendo y te dicen, pero ¿y dónde está Dios? Y hay una apatía constantemente, y nuestra fe es la que hace quitar esa apatía, porque mi fe dice que el Señor dice que puede mover una montaña. Entonces el frío no va a hacer nada de eso. La fe de nosotros como cristianos y como nuestra confesión
puede mover a un témpano de hielo completamente, derretirlo. Y ese es el punto que nos lleva a la mayordomía. Y con el llamado entramos a esto algo particular que a los tres nos encanta, que es el grupo de alabanza y adoración, música, que el Señor nos llamó a nosotros a algo tan simple, a alabarle y adorarle. Ahora, yo sé que aquí me van a matar muchos Ahora bien, por incaernos, pero no levantar las manos, no hablar en lenguas, gritar, saltar. Eso no significa que sea una expresión de alabanza. No estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que eso no lo es todo. sí, podría ser un tipo de adoración, pero no es lo que identifica si tú estás realmente, ¿verdad? Si la posición de tu corazón, porque nadie la puede ver, Exacto. ¿sabes? Pues, pero Exacto. Y no me quiero meter mucho en eso porque iríamos en otro tema. Pero Pablo lo dice, mire, pueden hablar en lenguas, pueden profetizar, pueden sacar cucuruchos, pueden hacer todo. Pero si no tienen amor, nada son. no. Ve, tan simple, o sea, si no tienes amor, y uno diría, ¿cuál es el amor? Hay dos amores, el filial, que yo le digo, yo le quiero a Biel, yo le amo a mi mamá, le amo a mi papá, le amo a mis hijos, le amo a mi auto, lo que usted quiera amar. Ese es el filial. Pero el ágape es el desprendido, el que dice el Señor que a ti te dice amigo y tú nunca le dijiste amigo a él. Ese es el ágape, el desprendido. Entonces, a ese llamado y a esa mayordomía tenemos que llegar como adoradores. No es una expresión que sí parte de ciertos, digamos, momentos y circunstancias la adoración para poder levantar las manos, para poder llorar, para poder gritar, para poder exaltar, pero no lo es todo. Entonces la mayordomía, ¿cómo y va la pregunta por ahí, ¿cómo tú ves la mayordomía dentro de un grupo de alabanza en general? Y y podemos tomar estos tres aspectos. Primero, lo integral, que sería la persona como mayordomo que es, cómo cuida su casa. Ahora se me voy a ir bien religioso, ¿no? Cómo cuida su casa, si en su casa es así, porque en la alabanza es así, su tiempo, su compromiso y todo. Y lo otro en lo musical, que es lo que nos corresponde como dueños de este programa. Y porque estamos con este tema de adoración y alabanza en lo musical. Y es topar esos dos aspectos, como tú lo has estado viviendo y viendo, porque me imagino que no solo el hecho de pastorear en ciertas áreas y en ciertos momentos, también el hecho de ser parte y tener este llamado pastoral. A mí me pasa mucho, y yo tengo que confesarlo, a mí me pasa mucho que a pesar de que yo no soy pastor, a pesar de que yo no tengo un liderato, a pesar de que yo no tengo nada de eso, yo soy alguien que pastorea. Y me nace pastorear, me nace verle al caído, decirle, mira, pero ¿qué te pasa? Te ayudo, oremos, mira, y le mando textos bíblicos, me preocupo por él en la semana, mira, sigamos creciendo, y soy alguien que lo que yo sé le enseño a todo el mundo. Entonces, me nace, no es que tengo que tener el título, y me imagino que a ti te pasa justamente con este tema de la mayordomía. ¿Cómo tú ves la mayordomía en estos dos aspectos? En lo integral, como es la persona, y cómo es con su instrumento en el grupo de alabanza, con los hermanos de la alabanza, digo yo, en los ensayos, todo eso, Eh, sin tirar nombres. no, jamás. General, y esa falta de mayordomía. Sí, esa exactamente. Pues mira, eh, como como quiero formular el pensamiento en esta ocasión es básicamente pues la mayordomía obviamente comienza con uno. Son cómo yo me relaciono, cómo yo invierto mi tiempo Mm, y invierto mi tiempo en los demás. mm, Muy importante aclarar eso. En la medida que yo saque mi tiempo para yo intimar con el Señor y permitir que el Espíritu Santo comience a llenar áreas en mi vida, eso se exterioriza. claro. Eso va al exterior y las personas a mi alrededor pues absorben y se dan cuenta de eso. Ujú, Es tan tangible. Y de alguna manera eso influye en el grupo de adoración. mm, Y cuando colectivamente el grupo se prepara para algún evento, para alguna actividad, eso y lo hace con esa seguridad de que queremos que Dios haga algo en ese culto, eh,
eso impacta tanto a la persona, en lo personal, como al grupo, y eso va directamente a la audiencia, a los hermanos. Y parte de la mayordomía es eso, sacar tu espacio para tú estar con tu instrumento, para, en el caso de los que son cantantes, hacer sus calentamientos, sus cositas técnicas, y sacar su tiempo devocional con el Señor. Todo eso se va a ver manifiesto en esa actividad o en ese momento que estemos con la iglesia. Sí. Es bastante interesante porque esa es una perspectiva de todo un cristiano, ¿no? Pero en el ámbito musical profesional, yo he estado en ciertas áreas y siempre hay un dicho, ¿no? Y este dicho es que las cosas no cicatrizan, las personas sí. Eso te hace llevar otro estilo de pensamiento. No estoy diciendo que seamos profesionales dentro de la iglesia, pero sí poder tomar este recurso de decir, miren, las cosas cuestan. ¿eh? Y vamos a ese punto de la mayordomía, que las cosas cuestan, ¿no? Y esas cosas que cuestan son recursos de la iglesia. Eso es uno. Segundo, la iglesia no se debería, digamos, a los músicos. Más bien los músicos se debería a la iglesia. Al servicio. Exacto, porque sí. Encontramos mucho la mayordomía que nos vamos a los dos polos, y tú lo dijiste bastante bien. Nos vamos al polo de que yo tengo que estar bien, yo tengo que tener los mejores equipos, yo tengo que estudiar y todo. Pero cuando vemos a alguien en el grupo de alabanza que no llega a ese límite o no llega a ese punto, no hacemos nada. Lo dejamos ahí. Si no lo motivamos. No se motiva, vamos, porque como yo estoy bien, incluso eso también tiene que ver con la parte de la mayordomía. Lo que pasa es que cuesta tiempo y trabajo posiblemente. Exactamente. Yo discipular a alguien en el sentido de que alcance una mejor técnica, excelencia, acercamiento a Dios, porque es todo, es integral, como dijiste. Exacto, y ahí vamos a este problema, ¿no? Que es justamente el llamado, y vamos a los primeros pasos de las primeras conversaciones, es el llamado. ¿Realmente el Señor te llamó a ser líder del grupo de alabanza? Sí, pero tienes este costo, mira, este costo es grandísimo. Exacto. ¿Y cuál es? El discipular. No es porque tengas un buen guitarrista y todos los demás quedaron en un estándar 10%. Mira, tú tienes como mayordomo impulsar, motivar, restaurar. Es más, el labor de un pastor tiene que ir con el líder de alabanza, porque el líder de alabanza no solo canta una canción, sino da el primer mensaje a la congregación, con los cánticos y con la adoración. Dirige a la gente hacia Dios. A mí me encantaría ver, literalmente yo sueño con un día que pase esto, ¿no? Que el grupo de alabanza se desprenda completamente de todos sus tabús, de todos sus pensamientos, y dejen que el Espíritu Santo obre para que cuando le inviten al pastor, el pastor solo diga, levanten los cuerpos y vámonos a la casa. No hay nada que hacer aquí. Exacto, porque ese es nuestro labor, ¿no? Ese es nuestro. Yo lo entiendo así. Ahora también está el otro punto, como les digo. Pues yo no hago nada. Yo soy alguien que soy bastante meticuloso, ¿no? Con las cositas. Yo a veces tengo que limpiar cosas que no son mías. Que estoy hablando de un cuarto de batería que parece un cuarto de un adolescente. Entonces yo cada vez que toco, o 1 hora antes, 3 horas antes, lo limpio, paso todo, lo dejo correcto. Pero eso no pasa en otras iglesias. Uno se ve la estética bien bonito, pero cuando tú te subes dices, uy, mejor me bajo por aquí, los cables por allá y todo eso tiene que ver con la mayordomía. Mi casa puede estar tan reluciente, pero ¿y la iglesia? Yo creo que eso es parte de lo que hablamos. Yo no sé si en el pasado podcast, si no lo has visto, ve a verlo, compártelo. Entonces, hablábamos de lo que es el glamour, que, ¿verdad? Por decir una palabra, una palabra puertorriqueña, el guille. Pero yo soy músico en la iglesia, toco, y qué sé yo, pero hasta ahí. La parte que corresponde a la responsabilidad no la estoy atendiendo. Hago la parte, pues, vamos así, chévere y bonita, de la posición. Que es tocar, darme el guille, lucirme el domingo, lucirme el martes, jueves, viernes, cuando sea. Y cuando llega el momento de hacer esas cosas que van detrás, que puede incluir lo que estás diciendo, que incluye la responsabilidad de tener una vida con Dios, ¿verdad? Una vida íntima con Dios, muchas otras cosas que pueden hacer los que participan en el ministerio. Muchas veces no se menciona, pero
Hay muchas cosas que ¿verdad? Que podrían hacer, Sí, que son cosas que servir en otras áreas, quiero decir. como tenemos lo otro, que hay gente que no debería estar en el grupo de alabanza. Pero eso, Y cómo tú le dices a la hermana que no tiene que estar, o al hermano que mire, mejor vaya donde los niños, o mire, mejor vaya a la escuela bíblica. ¿Cómo llegas a ese punto, no? ¿Cómo tú dices, espérate, el Señor a mí me llamó, yo soy líder, pero yo sé y se nota en las acciones, en el encuentro personal con Dios. o en la técnica. A veces no ora, a veces no saluda con los hermanos, solo viene, toca y se va. Estamos entrando en temas que son muy comunes en la mayoría de las iglesias, ¿no? Pregúntese, porque sea tan buen músico, la iglesia debería soportar esas actitudes. Miren, yo creo que no, es mi pensamiento. Pero aquí está el punto. ¿Quién es el valiente para enseñar? Esa es la cosa. ¿Quién le pone cascabel al gato? Claro, digamos, yo les puedo decir eso, sí, pero yo puedo ser el valiente y decir, mira, brother, ¿sabes qué? Yo te paso viendo antes de venir a los ensayos. Y en el camino conversar de Dios, hablar y cosas así. Saber qué es su pensamiento y qué es lo que está pasando con él como para que él tenga esas actitudes. Porque la actitud es una reacción una demostración de lo que nosotros estamos pasando. Como lo dijiste muy bien. O sea, si nosotros no tenemos un encuentro personal con el Señor, se va a notar. Y se nota claramente. Y no es el simple hecho de levantar las manos, o sea, se nota en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de expresarse, en la forma de todo. Entonces, con todos estos lagunas mentales que hicimos ahora, que yo sé que ustedes están ahí. es como una catarsis. Exacto. Que usted diría, ay, pero sí, están hablando de mucho problema y la solución. Y ahí vamos a la última pregunta, que a mí me encanta, por eso entramos en todo esto. Casi la última. Y lo hice adrede. No, esa es la última, porque ya cogimos Ok. la anterior. Es de todos estos problemas que acabas de escuchar, que lo hemos vivido nosotros, yo a lo menos lo he vivido un montón, o con los sonidistas, Dios mío, que súbele, que bájale, y ellos no hacen nada, sí, sí, ajá, se hacen los locos. Mire, usted está mintiendo en la iglesia. ¿Has visto un meme que ponen la consola con billetes? Exacto. Ya. Pero billete 20, que billete 10, súbeme aquí, súbeme allá. Pero en realidad pasa, o sea, pasa. Ellos hacen que se lo hacen, pero no lo hacen. Entonces, mire, usted está en la iglesia, no está en un encuentro así de panas. Está en el Festival de Viña del Mar. Exacto. Y todos estos aspectos, como yo me imagino que no es la primera vez que estás en un grupo de alabanza, porque, o sea, no creo que tú ya vienes trabajando con la oportunidad de participar en un y para otra gente y nada. Entonces, la última pregunta es tips y consejos para poder ayudar a personas que están liderando para que puedan ser buenos mayordomos. Por ejemplo, yo voy a decir de mi área, pero en tu área, en tus aspectos, ¿qué tips o qué les podías decir a los líderes para que puedan resolver esta parte de mayordomía, que es la mayor importancia? Porque si tú eres un buen mayordomo, eres un buen alabante, eres un buen ministro, eres un buen adorador. Ese es lo inicial. Buen cristiano. Exactamente. Para hacerlo global. Tips y consejos para todos estos problemas, que no dejarlo así como, somos bochincheros y ya, ¿no? Sí. Decir las cosas como, No, no, exacto, que se pueda atender eso que estamos hablando, que es sí, la iglesia. cosas prácticas, que tal vez en tus áreas sí las has hecho y has visto el resultado. Número 1, fomentar Ujú, ujú. el crecimiento espiritual. Básico y fundamental. Número 2, fomentar también que de alguna manera podamos tener algún tipo de capacitación Mm. en las áreas en que estamos Flaqueando. ya sea el que está cantando, que tenga algún taller donde se le den técnicas y puedan dar mejor mayordomía a su talento, a su don. La comunicación es muy importante entre el grupo se comunique, que tengamos buena relación entre unos con otros y básicamente y mayor entrega. Exacto. Y lo demás con el camino va fluyendo. En mi caso, pues, yo voy a dar en tema de mi área de sonido, de batería, incluso con respecto a los jóvenes, porque desde los 12 años trabajo con jóvenes, y he trabajado en muchos grupos de alabanza. Lo primero
para mí, lo más importante es conocer a la gente. Y Muy bien. miren, no creo. Si usted no comienza a hacer audiciones, mire, usted no va a saber qué gente va a tener ahí adentro. Tan simple como eso. En la audición uno se demuestra los nervios, la falta de ánimo, la alegría, el miedo. Y uno diría, pero nosotros no somos profesionales. Y no estoy hablando de algo profesional, estoy diciendo una audición. Ojo, como usted lo quiera manejar. En mi caso, la primera audición que yo tuve fue a los 8 años. Y me dijeron de dónde vienes, de dónde eres, cuáles son tus papás, qué piensas de Jesús. Y yo me quedé así como que, pero no voy a tocar el instrumento. ¿No? Hacemos, ¿viste? Yo vengo a tocar. Exacto, y es como que, no, ¿quién eres? No lo que haces, ¿quién eres? Y eso me impactó tanto que cuando me dijeron, chévere, ¿sabes qué? Entonces, 3 años solo recogiendo cables, y yo me quedé así. Bueno, hagámosle. Pasé 3 años, yo recojo cables a las millas porque me adiestraron a eso. ¿Qué pasa? En esos transcurso de los 3 años me enseñaron a recoger cables, me comenzaron a mentorear, se diría aquí mentorear, hasta que un punto me dijeron, mira, ¿qué instrumento te gusta? La batería. Mira, yo tengo un profesor, puedes venir a tal hora, y yo sí. Me comenzaron a enseñar partituras y todo. No tiene nada que ver con el grupo de alabanza, nada. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Mira, para que toques este domingo. Después de 4 años, o sea, mi audición fue a los 8 años y a los 14, 15 años fue mi primera vez que toqué en el culto. Y encima de esto toqué con alguien que en el ensayo hace una cosa, pero el domingo hace otra. Entonces, las partituras ya no te sirven para nada. Y es como que, yo digo, ¿es en serio? Y esa era la prueba de fuego para él, para mí. Me decía, mira, yo te lancé a él con propósito. ¿Y cuál es? Que no te concentres solo en la partitura, no solo en hay que guiar, sino en lo que puede pasar al O aprende o aprende. Cuando pasó eso, yo entendí y dije, brutal, o sea, vacancísimo. Eso se me quedó tanto que cuando yo fui a otra iglesia, en mi adultez, 18, 19 años, comencé a hacerme cargo de los jóvenes. ¿Quién quiere liderar a los jóvenes? Un montón. ¿Quién quiere tocar? Un montón. ¿Saben qué? Vamos a audicionar. De ese montón se quedaron 5. Y pasábamos con esos 5 hasta que el día de hoy en la iglesia tienen los mismos 5, pero ya más grande, el grupo de alabanza ya formado, el grupo de líderes de los jóvenes formado. Y me puedo dar el privilegio de decir que les conozco, que yo puedo hoy en día llamarles y decirle, mi hijo, pero ¿qué palabra estás metiendo tú? O sea, disciplinado. Yo le llamo al pastor y disciplinado. Pero no lo hago porque yo sé que están haciendo bien las cosas porque llegaron a ese. Primero conozca a la gente. Yo creo que ese es mi mejor consejo es poder conocer. Porque cuando tú lo conoces, sabes hasta dónde puede llegar y sabes incluso con revelación del Señor hasta dónde Él puede terminar. Por eso yo al inicio decía, hasta dónde nosotros vamos a llegar. Y si nosotros estamos aquí hoy en día es porque alguien creyó en nosotros. Pero el que creyó en nosotros nos dijo la mejor versión que nosotros hoy en día todavía no sabemos. Nos falta. Exacto, porque yo me acuerdo, mi pastor de jóvenes, él me decía, pero es que yo te veo predicando, yo te veo en esto, en ese momento que me dijo, yo me reí, yo dije, es en serio, eso no va a pasar nunca. Miren, oye, Puerto Rico, lejos de mi país, está pasando. Y yo decía, ¿cómo él tuvo esa capacidad de verlo? Y es justamente por la mayordomía. Es el hecho de conectarte con Dios y tener una revelación de que no vas a perder la fe con ese muchacho, a pesar de cómo se vea, cómo se vista, cómo esté. Hay algo que el Señor te está poniendo delante y tú estás viendo un proceso, el cual tal vez no ha comenzado, pero sé mayordomo de eso. Yo soy producto de eso. O sea, si ustedes les mando una foto de quién yo era a los 12 años, ustedes se van a reír, ustedes van a decir, no puede ser, este es un tecato, este es un pandillero, porque así me vestía y así era. Pero esa persona que confía en mí, que fue un buen mayordomo de lo que el Señor le dio y le reveló, hoy en día soy producto de eso. Sí, sí. Entonces, conozcan a la gente y traten de llegar a eso, a poder tener una revelación de parte del Señor para poder llevar a la gente no a otro nivel, no a otro estatus, no a otra posición, sino a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Y ahí es donde la mayoría fracasa, porque
no estamos, y yo lo digo en general, no estamos discipulando, no estamos mentoreando, pero sí estamos haciendo. Y no porque hagas muchas cosas significa que estés haciéndolo bien. Eh, concéntrate en el hecho. El Señor no hizo, dice que vino a servir. Tan simple como eso. Quiero añadir eso que estás diciendo en esa misma palabra de conocer, que te sientes con tu grupo, que haya tiempo de compartir con ese grupo, que no veas a esas personas como, si eres líder, que no veas a esas personas como una persona que me suple una necesidad, por decirlo puertorriqueño, me tapa un boquete todos los domingos. Tú puedes, Jesús nada más que Jesús me llama, Ujú. qué bueno, y hasta ahí llega la cosa, pero eh, a veces pasa que la única interacción que tenemos como grupo es la media hora del devocional Ujú. y la media hora o la hora del ensayo, ¿verdad? Mira, vamos a sentarnos, vamos a compartir, a conocernos como familia, porque somos una familia. Y yo pienso que también cuando estemos unidos como una familia, se va a notar la diferencia también arriba. Claro. ¿Ves? Entonces, que yo sé que el tiempo es complicado, pero para mí es bien importante que haya esa camaradería, tú sabes, esa comunión entre ese grupo de personas que están sirviendo en esa área y que puedan haber momentos que nos olvidamos de toda la responsabilidad que es el servicio que damos en la iglesia y podamos sentarnos a hablar, a echar chistes, a contar las cosas, Ujú. a simplemente estar juntos. Ujú. Yo pienso que eso es invaluable para el grupo y los une de una manera ¿verdad? Que no hay cosa del enemigo que pueda contraer. Sí, y tomar en cuenta que nosotros servimos, tan simple como eso. Nosotros no somos dueños de nada, no lo servimos. Pero esa palabra es bastante grande y conlleva a mandatos, conlleva a muchas cosas. Y, y solo tenga en cuenta que nosotros, primero, somos seres humanos, pero somos hijos y somos parte de un pueblo. A mí me encantan mucho las experiencias de adoración y de alabanza. Eh, y ahí es donde uno puede entender hasta qué punto uno es un buen mayordomo y un mal mayordomo. Y el mal mayordomo es el que está dejando de lado a todo lo que el Señor le llamó y él está cogiendo para él. Y el buen mayordomo es el que dice, miren, todo para ustedes y yo me quedo al último, pero igual voy a coger, igual voy a tener, igual voy a llegar, igual vamos a estar en el mismo punto. Entonces, si hay que sentar a la gente, miren, yo creo en esto. Siéntela, pero no, o siéntelo, pero no lo deje ahí y ya. Que trabaje con el pastor o que trabaje con sus líderes. Mire, si tú le sentaste, tú tienes el labor de decir cómo te va la semana, cómo estás, cómo es. Y muchas veces perdemos de vista eso y se olvidó de la persona. Y yo me acuerdo de un testimonio de alguien muy famoso que a él le sentaron, no voy a decir el nombre, pero es muy particular. eh, bueno, puedo decir el nombre. Marcos Barrientos. Y en su juventud, él cantaba, adoraba, y el grupo de alabanza le dijo, mira, siéntate. Lo dijo en una convención que yo estuve en Ecuador. Él dice, me sentó, pero me dejaron ahí botado. No hubo un acompañamiento, no hubo nada, no hubo un seguimiento, nada. Él dice que pasaron 6, 8 meses y la mamá se mudó de barrio y se tuvieron que ir a otra iglesia. Cuando sentaron, estuve en la iglesia el primer domingo, el pastor estaba ahí, el grupo de alabanza estaba ahí y pararon todos. Y el de la alabanza dijo, por favor, muchacho, vente adelante, el Señor me dice que tú tienes que dirigir la alabanza el día de hoy. Él dice que abrió los ojos y dijo, pero espera, yo estaba en disciplina. O sea, ¿por qué mi primera reunión? ¿Por qué esto? Y él dice que pasó. Y de ahí en adelante conocemos un Marcos Barrientos como Marcos Barrientos. Qué brutal. Y uno diría, espérate, ¿dónde está la mayordomía ahí? Es justamente esa revelación de intimidad. Si tú ves a alguien que está sentado y el Señor te dice, dale, dale, no te hagas el duro porque dale. Porque uno nunca sabe cómo la gente llega, pero Dios sí sabe cómo llega, Dios sabe la respuesta y Dios sabe el resultado. Lo que te está mandando a dar no es tuyo. Exacto. Entonces es interesante, ¿no? Por primera vez, llegué recién nuevo y ya cantando. Y uno diría, chuta, es el líder de alabanza, qué malo. Porque tuvo que haber un seguimiento que nosotros lo estábamos diciendo.
Pero aquí estamos en otra cosa. La mayordomía tiene que ver con el dueño. Y si el dueño te dice, siéntate por unos mesecitos, siéntese por esos mesecitos, pero no lo deje solo, acompáñelo, déle una buena mentoría. Hay gente experta, incluso en la misma comunidad, que son doctores, que son psicólogos, que no necesariamente tenemos que ir a algo particular, pero sí tener esa confianza de poder nuestros problemas, no sobrecargarlo, ni llevarlo a la iglesia, pero sí poder que la iglesia pueda resolver esos problemas. Y hay problemas que a veces no se van a poder resolver, pero con la ayuda de Dios y con una iglesia que esté atenta a esta necesidad, el Señor resuelve eso y muchas piezas más. Así que, nada, de mi parte, eso. No sé si quieran decir algo más para terminar. Estamos bien. Como que no nos queremos ir de aquí. Está bueno, está bien bueno. Nada, un gusto, realmente un gusto conocerte, aunque zen, pero sentado. Mentira. Eh, eh, Conocerte, saber un poco de este tema musical, de cómo has venido trabajando con estos muchachos, ¿no? Yo sé que no es fácil la piel, pero María. No, mentira. Pero se nota, ¿no? Se nota un buen trabajo, se nota eh, que el cambio siempre es para algo bueno. Sé que es su primer año, pero yo he visto mucho lo que está pasando en redes sociales. Imagínense, antes no veía y ahora ya lo veo. Y no es porque Abdiel esté ahí, sino porque algo está pasando en Mayagüez. Y uno dice, pero ¿y qué está pasando? Y es justamente esta armonía, esta camaradería, esta unidad que yo no lo he visto en otros lugares. Ustedes lo tienen con tu copastor la primera vez, se nota, o sea, se nota, se nota esta familiaridad y uno dice, chuta, ¿por qué no estoy ahí? No estoy ahí, pero gracias, Uno nunca sabe de las vueltas que da la vida. Exacto. Los planes de Dios. se traslada en nuestro concilio, siempre los traslados. ¿Quién existen en nuestro concilio los traslados? ¿O no? Decís, ahora que lo hagamos es otro cuarto. Pero me encanta, sigan llevando a esa manera. Los jóvenes han crecido, la iglesia misma ha crecido un montón. Eso es de admirar y más que de admirar es los retos que se vienen. Y no se separen, no dejen que nadie venga, digamos, a decir cómo van las cosas cuando ya han estado trabajando un año completito, ya saben lo que está pasando, entienden un poco a los hermanos. Y eso es bueno porque así se está llevando bien, acorde al propósito del Señor que tiene en Mayagüez con ustedes. Que muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo. Muchas gracias por la oportunidad, bendito. Gracias por la oportunidad, bien, y César, por esta oportunidad hermosa, pues, de compartir con ustedes y hablar un poquito sobre mí Sí, y sobre lo que es la mayordomía. así es, así es. Es importante para la comunidad de fe. Y nada, suscríbanse, compártalo. Compártalo, administre su tiempo, sea buen mayordomo, haga un balance. Y a veces Eclesiastés hay tiempo para todo. Así que nos veremos.